Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Les de Lima, director médico del ICVA. Continuando con este canal de comunicación, llevándole a nuestros amigos, colegas, la mejor información en medicina cardiovascular. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema impresionante y tenemos un invitado impresionante. Vamos a hablar de marcapasos biológicos, así como lo escucharon, marcapasos biológicos. Tengo el gusto enorme de tener acá en el ICVA al doctor Eugenio Cingolani. Eugenio es médico cardiólogo, se recibió de médico en la Universidad de La Plata, hizo la residencia de medicina interna en CEMIC y después desarrolló toda su capacitación en cardiología en Estados Unidos y nada menos que en el Hospital Johns Hopkins. Actualmente es director de cardiogenética, es director de investigación preclínica de Cedars-Sinai, es profesor asociado de cardiología y profesor asociado de ciencias biomédicas de esa institución. Así que un lujo enorme poder contar con él para este episodio. Eugenio, gracias por estar. Alberto, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con vos. ¿Qué es esto de los marcapasos biológicos? Es una pregunta súper interesante, Alberto, y va un poco a lo que aprendimos medicina en fisiología. Como sabemos, el cuerpo tiene casi como si fuese el metrónomo perfecto, que es un grupo de células en el corazón que están especializadas para latir. ¿Latir cuántas veces? Y en un individuo de 75 años aproximadamente, más de 3 billones de veces este metrónomo va a oscilar continuamente y va a permitir que nuestra frecuencia cardíaca esté por nuestra vida. Y además se regula por las emociones, por el ejercicio, por varios factores. El problema, como todos sabemos, como médicos cardiólogos, este sistema puede disfuncionar en algún momento a diferentes niveles del sistema de conducción, ya sea en la disfunción del nódulo sinusal, bloqueo AB, las ramas y tener trastornos de conducción, cuando este sistema deja de funcionar. ¿Qué hacemos clásicamente? ¿Cuál es el estándar of care cuando esto sucede? Poner un dispositivo. ¿Un marcapasos? Un marcapasos. El marcapasos no soluciona el problema de base, lo que hace es le da un estímulo eléctrico y bypassea ese sistema, y ese sistema que dejó de funcionar no se recupera. No va a funcionar más, simplemente el marcapasos le da un estímulo eléctrico y son muy buenos. Ya tienen más de 60 años, el primero fue implantado en Suecia en el 58, funcionan muy bien, han evolucionado completamente hasta que hoy tenemos marcapasos sin cable, diferentes modalidades de marcapaseo. Pero, como todo dispositivo, puede tener sus problemas. ¿Qué problemas? Bueno, pueden tener fracturas de los electrodos, puede haber infecciones, puede haber disfunción del generador. Se agotan también. Se agotan. En la población pediátrica este es un gran problema porque el niño crece y el device, el hardware no se enlonga, no va a crecer con el niño, porque requiere múltiples generadores y electrodos. Y múltiples implantes, ¿no? Y múltiples implantes. Y como vos bien sabés, el riesgo de un procedimiento es acumulativo. Si vos tenés un procedimiento es un riesgo. Si tenés 10 procedimientos, el riesgo va a ser mayor. Entonces eso es muy importante para la población pediátrica. Y las infecciones, como mencioné antes, si bien son de baja incidencia, cuando más procedimientos tenés o más comorbilidades, la infección puede suceder, y tener un hardware implantado con estas infecciones no es bueno. Entonces, allá por el año 2002 empezó la idea de decir, bueno, ¿por qué no podemos generar un marcapasos biológico? ¿Qué es el marcapasos biológico? Es básicamente, yendo a lo que mencionamos anteriormente, más que bypassear el sistema, es arreglar lo que no funcionó, volver a crear oscilaciones espontáneas y generar este metrónomo que funciona tan bien, volverlo a regenerar en el corazón. ¿Cómo hacerlo? De manera para manipular de diferentes formas que podemos discutir y hacer que la célula cardíaca normal, que no oscila espontáneamente, vuelva a oscilar y tener este metrónomo que lleve el paso durante nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo lo trabajás
en el mismo lugar donde está el nodo sinusal o implantarías, los preparás en otro lado? ¿Cómo sería el mecanismo de llegar a que eso suceda? Ese es un excelente punto. O sea, hay diferentes modalidades para hacer marcapasos biológicos. Una forma es con células madres, en los cuales uno puede tener las células madres en el laboratorio y reprogramarlas para que tengan oscilaciones espontáneas o latidos espontáneos. Y una vez que uno tiene esas células, puede agarrar un grupo de esas células y trasplantarlas a diferentes regiones del corazón. Lo puede poner al lado del nódulo sinusal, lo puede poner en el septo para aquel que tenga bloqueo AB y tener como si fuera un nódulo sinusal con un escape nodal abajo del haz de His. O sea, puede determinar dónde va a aparecer el estímulo. Exactamente. Uno puede determinar dónde quiere que haya un nuevo nódulo sinusal, si uno quiere, para que estén estas despolarizaciones. Puede ser con células y también puede ser con terapia génica. Terapia génica que por ahí estuvo ahora más al auge de todos luego de la pandemia con el desarrollo de las vacunas del COVID, en la cual uno puede expresar DNA o ARN para expresar ciertos genes. En el caso de marcapaso biológico, uno puede sobreexpresar un canal iónico que es el HCN, que es el que es bloqueado por la ibabradina, droga que usamos comúnmente clínicamente para bajar la frecuencia. Pero acá hacemos lo contrario, aceleramos más de ese canal para que el miocito cardíaco normal que no oscila, al tener este canal sobreexpresado, empiece a oscilar espontáneamente. Esa es una modalidad. Otra modalidad es no solamente recrear ese canal iónico, sino hacer lo que se llama reprogramación somática, que es una técnica que dio el premio Nobel hace muchos años ya para reprogramar células. Uno puede agarrar una biopsia de una célula con un fibroblasto y hacer una célula cardíaca cuando uno expresa un cóctel de factores apropiados. En nuestro caso utilizamos un factor que se llama TBX18, que es un factor de transcripción que en nuestra vida embrionaria hace un pico y luego desaparece, pero ese pico ayuda que en el desarrollo embrionario el nódulo sinusal se desarrolle en la parte posterior de la aurícula. Entonces, de esa forma nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no sobreexpresamos ese mismo gen que en la parte embrionaria desarrolló en el adulto para ver qué pasa? Y lo que encontramos que al sobreexpresarlo, ese grupo de células con ese factor volvían a generar un nódulo sinusal en diferentes sectores de acuerdo a donde nosotros lo hagamos. Eugenio, qué interesante. Es decir, la mecánica puede ser o que prepares a través de células madres o que hagas mecanismo de manipulación, puede ser genética in situ, o es, ¿cómo sería el implante de la manipulación? Sí, no. La manipulación se hace in vivo, pero un punto muy importante para el desarrollo preclínico es cuál va a ser la tecnología para el delivery, porque nadie va a querer un marcapasos biológico, tenés que hacer una cirugía a cielo abierto para poner un marcapasos. Entonces lo que desarrollamos es un catéter que puede ingresar por la vena femoral con un introductor de 8 French convencional, muy similar al que usamos en electrofisiología, pero tiene una aguja en la punta, con lo cual uno puede sacar esa aguja y hacer una inyección pequeña en el miocardio en cualquier lado. Entonces, con un sistema de monitoreo electroanatómico, lo mismo que usamos para grabaciones de arritmias, podemos monitorear la zona, sacar esa aguja y hacer una inyección de 1 centímetro cúbico, por ejemplo, de este gen que va a reprogramar ese grupo de células. Y esa reprogramación ocurre en el sector que vos haces esta aplicación. Exactamente. Esa aplicación ocurre de forma localizada, y uno de los puntos que tuvimos que estar seguros cuando hicimos todos los estudios de seguridad es que no haya trasvaso y viaje a zonas distantes, porque uno no quisiera que esto pase y haya diferentes focos ectópicos por varios lados. Entonces el tema de que sea algo focalizado es muy importante, con lo cual en los estudios uno lo que hace es hacerlo focalizado, pero también medir por técnicas muy sensibles como la PCR cuantitativa diferentes sectores distantes para estar seguro que no haya leak a zonas distantes. Eugenio, ¿en qué etapa del desarrollo de la investigación está esto? Esto es una etapa que está en una etapa preclínica en modelos animales. Preclínico digo porque en general los estudios de proof of concept se hacen en animales pequeños y luego se utilizan animales mayores, como en este caso cerdos, que son similares, tienen características del tamaño del corazón y todo para hacer el delivery similares al humano. La etapa actual es tomar esa parte preclínica y hacer un vector de grado clínico que se llama GMP, con lo cual toda la manufacturación
del ADN y la modificación está hecho en una facility que lo hace con calidad para poder ser administrado en humanos, y luego hacer la toxicología formal para ver si tenemos un producto que sea aprobado por la agencia para probar en humanos. Entonces, en esa es la etapa que estamos actualmente, la producción del vector que sea clinical grade. Yo te visité hace creo que ya un par de años, 1 año y medio habrá sido, y vi tu laboratorio, ¿no? Es ahí donde haces todo este tipo de investigaciones, inclusive con los animales. Sí, todo se hace en el laboratorio. Tuviste vos, es el laboratorio donde se hace toda la parte de producción de animales pequeños, y arriba en el 6º piso es donde tenemos toda la parte de animales grandes con telemetría e imágenes, etc. Pero la parte de clinical grade, la de GMP, hacemos un outsourcing a una entidad independiente que hace la producción del vector que pueda ser administrado en humanos. Porque estas son facilities muy especializadas que requieren un montón de chequeos y cosas que no la tenemos en la institución. Cuando ves en la perspectiva para llegar a la etapa humana, ¿cómo ves el camino? Yo creo que porque suena fantástico, sí, ¿no? Sí. Uno de los grandes problemas, Alberto, de estos desarrollos preclínicos es los costos, ¿no? Okay. La parte, en general, estos desarrollos preclínicos, la parte preclínica hasta ahora está soportada por subsidios del gobierno, en el caso de Estados Unidos de NIH, y también por subsidios de la institución intramurales. En este caso CEDARS. Sí, ya saben, exactamente. Pero cuando uno empieza a hacer la parte de desarrollo clínico, empieza a hablar de manufactura que pueda ser administrada en humanos, ese proceso, los costos aumentan exponencialmente, con lo cual es difícil llegar a todo eso con costos. Nosotros tenemos buen soporte para hacerlo, pero en cierta forma, en cierto modelo, cuando uno quiera que esto despegue y hacer un estudio clínico con más volumen, va a ser necesario tener disponibilidad de fondos para desarrollarlo al próximo nivel. Sin duda, pero como te veo siempre con el entusiasmo que planteas este proyecto, ¿cuáles son para vos las principales ventajas fisiológicas y clínicas que podrían tener este tipo de marcapasos? Una de las cosas importantes en cuanto a la fisiología es que los marcapasos electrónicos tienen diferentes formas artificiales por el volumen minuto ventilatorio, la impedancia torácica para ajustar la frecuencia cardíaca, pero no es una respuesta autonómica real. Cuando uno tiene una emoción, cuando tiene diferentes cosas, no lo pueden censar de cierta manera. El marcapaso es biológico y nosotros lo demostramos en nuestros estudios, haciendo diferentes estímulos a los animales, tiene esta reacción como si fuera un marcapaso, ¿verdad? Porque de hecho lo es. Qué interesante, porque esto un poco me estás adelantando la pregunta que te iba a hacer, que qué resultados has tenido, ¿no? En tus estudios preclínicos y los ensayos recientes vinculados a toda esta técnica y al funcionamiento de esta técnica. En los estudios preclínicos que hicimos en cerdos, como dije anteriormente, hicimos 2 modelos, uno de disfunción del nódulo sinusal y otro de bloqueo AB. Y vimos que cuando le implantamos el marcapaso de los animales, todos recibieron un marcapaso convencional, se les generó disfunción del nódulo sinusal o AB y luego se randomizaron a poner el marcapaso biológico placebo. ¿Con qué técnica? Con esta técnica que mencioné anteriormente, con el delivery, con este catéter de inyección percutáneo. Bien. O sea, esa técnica sería trasladable al humano, porque Bien. es un catéter que está hecho para hacer productos en el humano. Entonces, lo que vimos es que aquellos que tenían el marcapaso biológico tenían una frecuencia cardíaca superior a los 80 latidos por minuto, que respondía a isoproterenol, respondía al ejercicio. Además, no solo eso, el grado de actividad medido por un acelerómetro implantable como el que tenemos en nuestros teléfonos era mucho mayor en los animales que tenían el marcapaso biológico. Los que dependían del marcapaso convencional no se sentían tan bien, y eso nos llevó a estudiar la disincronía, y vimos que como el marcapaso nosotros lo inyectábamos en el septum, en el haz de His-Purkinje y en el sistema de Purkinje, tenían un QRS angosto y era como una estimulación fisiológica, biológica de cierta forma. Ahora que está de moda el marcapaso del haz de His, esto era como un His biológico y la activación era un QRS angosto sin disincronía. En vez de los otros, sería un QRS amplio como los pacientes con marcapaso convencionales en el Apex del... Claro, y en caso de trastornos auriculares graves, ¿te imaginas que directamente podrían hacer la estimulación a nivel del GIS o de rama? Exactamente. Y eso fue una ventaja que, a decir la verdad, fue una sorpresa, porque cuando empezamos a inyectarlo ahí vimos que los QRS eran angostos y que la fracción de eyección era superior a la rama de placebo, vimos, bueno, esto está
teniendo un beneficio adicional que no nos esperábamos, a decir verdad, pero es como que estamos haciendo una estimulación fisiológica, biológica de cierta forma. Eugenio, y vamos a ir cerrando, pero ¿cuáles son para vos las complicaciones potenciales que podrían tener estos dispositivos, que digamos, dispositivos biológicos, y cuáles serían los desafíos técnicos para su desarrollo? Sí, yo creo que siempre que uno habla de manipulación genética tiene que tener cuidado en efectos off-target que uno no tenía contemplados. Uno trata de entender todo lo que sabemos, pero la biología tiene muchas cosas que vamos descubriendo todos los años. Cuando yo fui a la escuela de medicina, el ARN de interferencia no existía, o no estaba descrito. Después se le dieron el premio Nobel a esta tecnología y sabemos que hay microRNs no codificantes que modifican todo. Entonces, ¿puede ser que esta modificación tenga otros efectos? Sí, puede serlo. Con lo cual, por eso es importante tener estudios a largo plazo de toxicidad en animales. Primero de tratar de hacerlo en humanos. Que eso es parte de lo que hay que lograr hacer antes de ir a humanos. Nunca va a ser, digamos, algo que uno va a saber la verdad últimamente cuando haga el primer trial en humanos. Entonces vamos al segundo punto. Creo que la población inicial tiene que ser una población que realmente lo necesite. No una población en la cual el device convencional sirva muy bien. Claramente tiene que ser superior o por lo menos no peor que. Claro, o aquel paciente que todos vimos en la internación donde tiene múltiples infecciones que no se puede controlar, hay que sacarle el hardware, es marcapaso dependiente y cuando lo queremos tratar con antibióticos no se puede hacer clearing de la inflamación y realmente queremos una transición hardware free hasta que tenga un marcapaso final. Porque una de las iteraciones de este marcapaso biológico es uno que dura por 2 semanas, lo que permitiría que aquel paciente que viene con una infección y es marcapaso dependiente, se le podría poner una inyección que le dé un latido ectópico por 2 semanas, sacar todo el hardware, que pueda ser tratado con antibióticos sistémicos por esas 2 semanas, y luego que la infección está erradicada, podría volver y poner un marcapaso convencional una vez que el biológico ya desapareció. Me trajiste un tema que es cuánto dura, ¿no? Supongamos que con estas pruebas que haces esto, ¿cuánto tiempo dura esos implantes? Eso es interesante y lo podemos modular, porque de acuerdo al tipo de delivery del vector que utilices, podés tener algo que dure años o podés tener algo que dure hasta 2 semanas. Con la biología molecular uno puede modificar eso. Hay diferentes estrategias que duran semanas y hay estrategias que pueden durar años o incluso más tiempo. Eugenio, creo que nos quedaríamos hablando un montón más, ¿no? Pero haceme un cierre en cuanto a cómo ves esto para adelante. Bueno, yo creo que, digamos, es súper estimulante poder trabajar en esto y creo que la verdad la vamos a tener cuando, como dije antes, con estos vectores de modo clínico hagamos los estudios de safety a largo plazo. Y luego, si tenemos suerte y eso es favorable, poder diseñar un estudio clínico inicial en una población de alto riesgo, ya sea población con infecciones recurrentes, difícil de tratar, que requieren una alternativa que la medicina convencional no la tiene hoy en día, y poder iniciar en testearlo en esos pacientes, y si eso es positivo, luego poder expandirlo a otras poblaciones. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias y también agradezco a toda la estructura de CERCINAI que también ha hecho posible. Primero que estamos desarrollando un convenio, una forma de vincularnos, como en este caso puede tener que ver este podcast y tratar de interactuar con una organización como la que vos formás parte, que es de tope de gama a nivel internacional. Así que muchísimas gracias por... Gracias a vos, es un placer estar acá en una institución excelente como esta. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.